Nadia adoraba dormir. Desde que era una niña, el sueño había sido su refugio. Era su escape, su santuario de lo mundano, un lugar donde podía ser verdaderamente libre. Su madre, una firme creyente en el poder de un buen descanso, le había inculcado esto desde pequeña. Duerme, mi querida, decía, porque es en los sueños donde realmente vivimos y encontramos nuestra verdadera esencia. Nadia, tomándose las palabras de su madre muy en serio, siempre esperaba con ansias el abrazo del sueño. Era un momento para que su mente vagara, para crear mundos desconocidos y explorar lo imposible. Nunca se había imaginado que este preciado refugio se convertiría en su prisión. El cambio fue abrupto y aterrador. Lo que comenzó como una noche normal, llena de la promesa de un sueño reparador, pronto se transformó en algo siniestro y perturbador. La comodidad familiar de su cama se volvió fría, la oscuridad a su alrededor se espesó en una presencia opresiva y sofocante. Mientras se dejaba llevar por el sueño, una sensación de presentimiento, una mano helada, se apoderó de su corazón, llenándola de miedo. Este no era un sueño ordinario. Este era el comienzo de su descenso a una pesadilla, una de la que no sabía si podría despertar. Su sueño comenzó de forma simple. Se encontró en un campo, envuelto en un crepúsculo antinatural. El cielo era un lienzo de grises arremolinados, sin sol ni luna. Un viento frío susurraba a través de los altos y esqueléticos árboles que bordeaban el campo, sus ramas arañando el cielo como dedos desesperados y nudosos. El aire era denso, espeso con el aroma a tierra húmeda y algo más, algo inidentificable pero innegablemente siniestro. El miedo, frío y agudo, atravesó la tranquilidad que solía encontrar en los sueños. La impulsó hacia adelante, más adentro del inquietante paisaje. Cada paso se sentía pesado, sus pies arrastrándose como si fuera a través del lodo, y entonces lo vio, una casa, recortada contra el cielo opresivo. Se alzaba al final del campo, una estructura oscura e imponente que parecía atraerla hacia ella con una fuerza invisible. La casa se alzaba ante ella, sus ventanas oscuras, ojos vacíos que miraban hacia el paisaje desolado. Parecía un lugar olvidado por el tiempo, donde los ecos del pasado aún resonaban en el aire. Era un lugar de sombras y silencio, que irradiaba un aura de amenaza que le enviaba escalofríos por la espalda. Cada rincón parecía susurrar secretos oscuros, historias de tiempos antiguos. Vacilante, extendió la mano, temblando al tocar la superficie fría y áspera de la puerta principal. La sensación era como tocar la piel de un ser vivo, un ser que respiraba y observaba. La madera se sentía extrañamente viva bajo sus dedos, latiendo con un débil y rítmico zumbido. Era como si la casa misma tuviera un corazón, un pulso que latía en la oscuridad. Respirando hondo para calmarse, empujó la puerta y la abrió. El sonido de la madera crujiendo resonó en el silencio, como un grito ahogado. El interior estaba tragado por una oscuridad casi tangible, el aire denso con olor a polvo y descomposición. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo, como fantasmas del pasado. Entró, con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro frenético. La sensación de ser observada era abrumadora, como si 1000 ojos invisibles la siguieran. Una sola vela parpadeante iluminaba una figura sentada a una mesa en el centro de la habitación. La luz temblorosa proyectaba sombras danzantes en las paredes. Era una mujer, su rostro envuelto en sombras, su forma cubierta por un vestido largo y fluido, tan negro como la noche misma. Parecía una aparición, una figura sacada de una pesadilla. La mujer levantó la cabeza y por un instante fugaz, la luz de las velas iluminó su rostro. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar el alma. Era un rostro marcado por una tristeza sin edad, sus ojos pozos de infinita melancolía. Cada línea de su cara contaba una historia de dolor y pérdida, un eco de sufrimiento eterno. Nadia despertó con un grito ahogado, su corazón aún latiendo con fuerza por el inquietante sueño. La luz del sol entraba a raudales por su ventana, pintando su habitación en tonos cálidos. Debería haber sido una vista reconfortante, pero un gélido zarcillo de miedo aún se aferraba a ella. El sueño se había sentido demasiado real, la atmósfera opresiva, la escalofriante presencia de la mujer en la casa, todo persistía en los límites de su conciencia. Mientras transcurría su día, el recuerdo del sueño se aferraba
aferraba a ella como un sudario. La inquietud que sentía era omnipresente, un susurro constante en el fondo de su mente. Las imágenes y los sonidos familiares parecían de alguna manera distorsionados. El mundo que la rodeaba adquiría una cualidad surrealista, de ensueño. No podía deshacerse de la sensación de que algo andaba terriblemente mal, de que se tambaleaba al borde de algo oscuro y desconocido. Sección 5. La fusión de realidades. Llegó la noche, y con ella, el temor a dormir. El recuerdo del sueño seguía vívido, el campo desolado, la imponente casa y la mujer de ojos tristes. El sueño llegó, finalmente, pero no ofreció respiro. Una vez más, se encontró de vuelta en el campo desolado. La atmósfera opresiva cerrándose a su alrededor como una manta sofocante. La casa la esperaba, sus ventanas oscuras sin prometer nada más que desesperación. Cada vez que despertaba, la línea entre los sueños y la realidad parecía difuminarse aún más. El mundo que la rodeaba se sentía menos tangible, los colores menos vibrantes, como si lo viera a través de un velo transparente. La sensación de ser observada, de ser cazada, se convirtió en una compañera constante. Estaba atrapada en una pesadilla despierta. Los límites entre lo real y lo irreal se derrumbaban a su alrededor. Sección 6. La pesadilla revelada. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esta no era una pesadilla ordinaria, ni una fugaz invención de su subconsciente. Estaba atrapada, cogida en una red de sueños de la que no había escapatoria. El campo, la casa, la mujer en las sombras, todos formaban parte de una realidad aterradora que se había convertido en su prisión. El miedo, crudo y absorbente, amenazaba con ahogarla. Desesperadamente, trató de aferrarse a los restos de su vida anterior, a los recuerdos de un mundo más allá de los confines de su interminable pesadilla. Pero los recuerdos se desvanecían, volviéndose tan insustanciales como el humo. La vida que una vez conoció, la vida a la que tan desesperadamente quería regresar, se le escapaba, reemplazada por la fría e implacable realidad de su prisión. Sección 7. Almas perdidas en el laberinto. No estaba sola. Mientras viajaba por los laberínticos pasillos de su pesadilla, se encontró con otros, sus rostros grabados con la misma desesperación que le roía el alma. Ellos también eran prisioneros, perdidos en el ciclo interminable de sus propios infiernos personales. Sus ojos, apagados y sin vida, reflejaban una resignación escalofriante, una aceptación silenciosa de su destino. Sus historias se desbordaban en susurros rotos, relatos de vidas destrozadas, de esperanzas extinguidas. Cada una de ellas era un testimonio escalofriante de la naturaleza insidiosa de la pesadilla que los mantenía cautivos. Su presencia, aunque aterradora, también traía una perversa sensación de consuelo. No estaba sola en su sufrimiento, todos eran compañeros de viaje en este desolado paisaje de los condenados. Sección 8. La verdad inevitable. La mujer de la casa, su rostro siempre oculto por las sombras, se convirtió en una presencia constante en la pesadilla de Nadia. Era la carcelera, la encarnación de la oscuridad que los mantenía a todos cautivos. Su voz, un susurro bajo y lúgubre, hablaba de la eternidad, de una prisión sin barrotes ni muros, una prisión de la que no había escapatoria. Nadia aprendió que los sueños tenían un poder más allá de la comprensión mortal. Eran portales a reinos invisibles, a dimensiones donde las leyes de la realidad no tenían influencia. Y ella, como innumerables almas antes que ella, se había enredado en un tapiz de sueños tejido de oscuridad y desesperación. La verdad, cuando finalmente se asentó sobre ella, fue más aterradora que cualquier monstruo, cualquier pesadilla que pudiera haber conjurado en los rincones más oscuros de su mente. Sección 9. Una prisionera de la eternidad. El tiempo dejó de tener significado, como si el universo mismo hubiera olvidado su existencia. Los días y las noches se fundían entre sí, un ciclo interminable de sombras y susurros, donde la luz del sol era solo un recuerdo distante. La pesadilla se había convertido en su realidad, su frío abrazo todo lo que conocía, un abrazo que nunca la soltaba, la esperanza que había parpadeado en su interior, una pequeña llama en la oscuridad, la creencia de que algún día podría despertar de esta pesadilla viviente, se desvanecía lentamente. Finalmente había muerto,
extinguida por el sofocante agarre de la desesperación, dejando solo un vacío. Era una prisionera de la eternidad, atrapada en un ciclo sin fin. Su sentencia era vagar por el desolado paisaje de su propio infierno personal para siempre, sin esperanza de redención. La mujer de la casa le había prometido que ni siquiera la muerte ofrecía escapatoria, que su sufrimiento no tendría fin, que su espíritu estaría atado para siempre a este reino, un prisionero de su propia mente, su tormento un ciclo sin fin, una espiral descendente de desesperación. Nadia cerró los ojos, aceptando su destino, sabiendo que no había escape. La pesadilla la había consumido, su esencia atrapada en un ciclo eterno, sus zarcillos tejidos en la misma esencia de su ser, enredándose más y más. El sueño, una vez su santuario, se había convertido en su tumba, un lugar donde la paz nunca llegaría,